Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y esta vez veremos la segunda parte del capítulo 9, segundo ay, o el juicio de la sexta trompeta. Y recordemos que estamos en el contexto de estos tres terribles juicios, los tres ayes. Ya vimos el primero, hoy veremos el segundo. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. Y lo vamos a leer en esta Reina Valera 1960. Y dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Veamos cuál es el contexto hasta este momento. Ya pasó ese terrible primer ay, donde los demonios, en este caso, fueron los protagonistas del juicio. Por supuesto, Dios les permitió hacerlo. El mundo aún no se logra recuperar de esos 150 días de terrible sufrimiento. Y recordemos, ni siquiera los que querían morir lo podían hacer. El suicidio no estuvo disponible. Y se han cumplido las advertencias de que ese ay sería un juicio mucho peor que todos los demás que se habían visto hasta el momento. La soberbia y la rebeldía de la mayoría de personas no da señales de ablandarse. Poco a poco nos vamos acercando a la mitad de esos 7 años de tribulación. La humanidad está muy cerca de conocer el horroroso juicio del segundo ay. No tienen la menor idea de la terrible mortandad que está por venir. Por su parte, el anticristo está también muy cerca de autoproclamarse Dios y exigir para él adoración. Satanás y sus demonios han ido tomando cada vez más protagonismo. Por supuesto, porque Dios se los ha permitido. Sin embargo, nada escapa del control de Dios al ejecutar sus planes. Todo, absolutamente todo, está bajo su control. Si esos casi 42 meses han parecido terribles, aún viene lo peor. Veamos qué dice el versículo 13, que es el primero de este estudio. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Es el ángel encargado de proclamar este segundo juicio, este terrible segundo juicio o segundo ay. Y es posible que ya hayan finalizado los 150 días. No lo dice expresamente, pero es posible que ya hayan finalizado los 150 días de sufrimiento del primer ay. Juan es muy específico al definir el lugar exacto de donde salía la voz.
Voy a leer nuevamente el versículo solo para que notemos este detalle. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Muy específico. Este altar del incienso nos recuerda al que Dios pidió que se hiciera para poner en el tabernáculo. Si recordamos y si leemos, ese se encontraba en el lugar santo, no en el lugar santísimo, en el lugar santo. Y dice Éxodo, por ejemplo, 30, del 1 al 3, harás, y le está hablando ahí a Moisés, harás un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Aquí pongo una imagen para que tengamos una idea de cómo podría ser una recreación de ese altar de oro. Ese existió, por supuesto. El olor del incienso le recordaba a todo el pueblo de Israel la misericordia de Dios y estaba prohibido, absolutamente prohibido, adulterar la fórmula del incienso que se quemaba en ese altar de oro. Delante del trono de Dios, las oraciones y la intercesión del Espíritu Santo aperfuman todo. Son como un perfume no adulterable que exalta la fidelidad y la justicia de Dios. Continúa el versículo 14 y dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Al sexto ángel no solo se le pide proclamar juicio tocando su trompeta, sino también desatar juicio. Lo más probable es que la voz que sale del altar sea la voz del mismo Cordero de Dios. Basta ver que esos ángeles estaban atados para saber con toda certeza que son demonios, realmente son demonios. Y esos demonios están ansiosos de ejecutar el daño para el que ya han sido designados, pero Dios lo ha impedido, manteniéndolos atados hasta ese momento. Y vamos a ver que el momento es muy específico. El río Éufrates ha sido usado como límite natural en la geografía bíblica. Veamos varios casos. En Génesis, por ejemplo, 15:18, era el límite oriental de la tierra prometida a Abraham. En Jeremías 46:10, por ejemplo, era la frontera del pueblo de Israel con imperios archienemigos de Israel, como Asiria y Babilonia. Del otro lado, podemos decir entonces, del otro lado del río Éufrates había peligro. De este lado del río Éufrates había seguridad. Del otro lado del río Éufrates vendrán también los ejércitos que pelearán en el Armagedón. Y eso lo vamos a ver más adelante. Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa, esto es mucho más adelante, sobre el gran río Éufrates, y el agua de ese río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces, el gran río Éufrates era la frontera que marcaba el límite seguro para Israel en historia y en profecía. Dice el versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles, ya sabemos, los 4 demonios, que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Un momento sumamente específico para cumplir un propósito. Estos 4 demonios son liberados para que puedan actuar libremente. Y eso nos recuerda que Dios tiene absoluto control sobre todo el universo, sobre todo lo que sucede. Ya hemos visto que incluso nuestros cabellos están contados. Ni siquiera Satanás o sus demonios pueden actuar fuera de su soberanía. Santiago 2:19 dice claramente, tú crees, bien haces, perfecto. También los demonios creen y tiemblan, no tienen ninguna duda del poder de Dios. El soberano, tiene determinada una fecha exacta para este juicio.
Los demonios aquí son usados por Dios como instrumentos para juicio. Y eso no significa que Dios sea el autor de la maldad o que Él la promueva. Definitivamente no. Significa que en su omnisciencia conoce las intenciones de toda criatura y con su poder y soberanía las puede usar para cumplir sus propósitos. Romanos 8:28 dice claramente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Continúa el versículo 15, dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Recordemos que en el cuarto sello, por ejemplo, el cuarto jinete murió la cuarta parte de la totalidad de la población mundial. ¿Y cuáles fueron los mecanismos con los cuales murieron? Guerras, enfermedades, hambre, fieras. En este momento del que estamos hablando ahorita quedan 3/4 partes del total original de población. Por lo tanto, el 1/3 que se menciona acá equivale a 1/4 parte. Si eso ocurriera hoy, morirían otros 2.000 millones. Pero veámoslo en una forma más gráfica. Si usáramos los números de hoy, la población mundial aproximadamente es de 8.000 millones de personas. Y esa está dividida en 4/4. 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4. Ya vimos, en el cuarto sello murió 1/4 parte, desaparecida, muerta. Y ahora está diciendo que 1/3 va a morir. Pero veamos, al quitar 1/4, ¿cuántos cuartos nos quedan? 3/4 partes. 1/3 de eso que queda es exactamente 1/4 parte de la población original antes del inicio de los juicios o 1/3 de los que quedan vivos para ese momento. Bueno, es solo para aclarar. Los sobrevivientes van a ser un número inferior a 4.000 millones. Y digo inferior porque no solo están los muertos de estos dos terribles juicios, también han muerto muchas personas por los cataclismos, por los daños que ha sufrido la tierra. También hay muchos mártires que han muerto. Entonces, el número es inferior a la mitad. Ese era el tamaño del ejército. Cuando miramos aquí, 200 millones era el tamaño del ejército que fue desatado junto con esos 4 demonios. Son 200 millones de jinetes dispuestos a matar. Sin embargo, Dios les pone límites. No pueden matar todo lo que quieran. Dios les pone límites. Solamente la cuarta parte de la población mundial. Y Juan aclara que no son aproximaciones, son datos exactos. ¿Y cómo lo sabe? Porque él escuchó el número. Yo oí su número. Y eso nos da garantía, con un cálculo sencillo. Y si eso ocurriera hoy en día, más o menos cada uno de esos jinetes tendría la tarea de matar 10 personas. ¿Por qué? Porque 2.000 millones de personas muertas por 200 millones de jinetes nos da 10 por jinete. Es una tarea alcanzable en muy poco tiempo. Esos ejércitos son muy diferentes a los indicados en Apocalipsis 19 y 19 y que pelearán en Armagedón. Continuamos con el versículo 17 que dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Juan aquí está enfatizando al inicio de esta frase que lo que él escribe es exactamente lo que percibió con sus ojos, con sus sentidos. Al ver la descripción que Juan hace de jinetes y de caballos, concluimos que ni los jinetes son seres humanos, ni los caballos son los típicos equinos que nosotros conocemos. Tanto jinetes como caballos son demonios cuyo único propósito es matar, y que los 4 ángeles son a la vez quienes los lideran durante esta matanza.
Las corazas eran corazas tricolor, rojas de fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Lo que Juan está describiendo acá son colores. Esas corazas los protegían para que sus víctimas no los pudieran dañar. Algo similar a la protección que tenían las langostas del juicio anterior. Veamos que la matanza no es causada por el armamento de los jinetes. Son estos caballos demoníacos con cabezas semejantes a las de un león los que están equipados con 3 armas letales: fuego, humo y azufre. Y eso lo confirma este versículo 18 que dice: por estas 3 plagas que acabamos de ver ahorita, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Boca de quién? De los caballos. El fuego puede causar desde un daño parcial y leve hasta la destrucción total del material orgánico de un ser humano. Hay 4 niveles de quemaduras. De primer grado son superficiales, de segundo grado se les llama de espesor parcial, a las de tercer grado se les llama de espesor total y a las de cuarto grado son de destrucción completa. Cuando la superficie quemada supera el 50%, en la gran mayoría de los casos, esa quemadura es mortal. El humo puede rápidamente asfixiar a una persona y causarle la muerte. Al reducirse el oxígeno que llega al cerebro, se pierde el conocimiento. Y ya inconsciente, el cuerpo continúa luchando por respirar y no hay oxígeno hasta que finalmente muere. El azufre, por ejemplo, con concentraciones superiores a 3 microgramos por metro cúbico, pueden llegar a ser ya mortales. Por su oxidación, el azufre deriva en varios compuestos, por ejemplo, el ácido sulfídrico o el dióxido de azufre. Ambos son corrosivos y venenosos. Los vapores, por ejemplo, del ácido sulfídrico pueden causar hemorragias pulmonares y finalmente asfixia. Es aterrador ver que estas personas van a morir con lo mismo que experimentarán en la condenación eterna. Y veamos lo que dice Apocalipsis 14, 10 y 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿De quiénes está hablando acá? De los incrédulos que van a terminar en el lago de fuego. Dice el versículo 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaba. Miren, acá es algo importante. Tratar de relacionar estos jinetes con el armamento moderno no tiene ninguna base bíblica. Es pura especulación, pues claramente son seres demoníacos, como los que se describieron en el juicio del primer ay, esas langostas, que tampoco son langostas como las que conocemos. Aquí Juan enfatiza que el arma letal de los caballos está en su boca. Usa elementos que, como vimos, existen y son parte del castigo eterno. No se limitan a solo matar, sino que están equipados con algo extra, esas colas que dañan. ¿Para qué? Para hacer sufrir a todos por igual. Sin importar si finalmente matarán a una persona, se aseguran de que sufra todo lo posible. Y en lugar de colas, Juan vio que tenían algo semejante a. Estos son, ya vimos, son figuras de lenguaje, son símiles, semejantes a serpientes. Sus colas eran peligrosas, eran agresivas, como lo es actualmente una serpiente, la que se siente acorralada, ataca. Estas van a ser así. Como vemos, son seres monstruosos, al igual que lo eran las langostas. Queda claro el aterrador significado de llamar a estos juicios los 3 ayes. Y el propósito del primer ay era hacer sufrir intensamente. Y del segundo ay es hacer sufrir intensamente, además, matar a la cuarta parte de la población. Podemos ver claramente que los juicios son cada vez
más y más intensos. Y lo que dice este versículo 20 es muy triste de leer. Dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. La frase ni aún así resume el nivel de soberbia que tenían estos hombres, a pesar de que ya habían sufrido mucho. Estos sobrevivientes ya han pasado por 6 sellos y 6 trompetas. Han pasado por estos 12 terribles juicios, incluyendo estos 2 últimos terribles ayes. Han visto cómo todas las falsas promesas de su líder mundial han fallado, y ellos han visto, han practicado o han experimentado lo peor de la conducta humana. Han visto con cuánta violencia y crueldad se ha ejecutado, por ejemplo, a inocentes, a los salvos. Han escuchado a los 144,000 predicar de esa salvación que Jesús ofrece en medio de esa crisis de tribulaciones. Definitivamente no pueden apelar ignorancia del poder y de la justicia de Dios. Sin embargo, como dice Juan, ni aún así reconocieron la maldad y dureza de su corazón. No reconocieron que los juicios de Dios son justos y su palabra es verdad. Romanos 1:21 dice: habiendo conocido a Dios, y estos vaya que sí conocen lo que Dios puede hacer, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Continúa en el versículo 20 esto y dice: ni dejaron de adorar a los demonios, o sea, de practicar la idolatría y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y aquí lo que vemos claramente es que uno de los graves pecados de ese periodo de 7 años va a ser la idolatría. Satanás y sus demonios ya no serán seres que infunden miedo y rechazo. Todo lo contrario, en esos 7 años serán objeto de adoración y de invocación. Ya no serán vistos como seres en los cuales se cree por pura superstición. Su existencia será el recurso valioso de muchos incrédulos en su lucha contra Dios. Serán aliados de los demonios peleando contra Dios. Y en su rechazo a Dios crearán imágenes de estos demonios y de su líder. Mucho de las bellas artes de ese momento estarán dedicado a ellos, como ya en una buena parte en nuestra época están dedicadas a cosas ocultas: cine, teatro, las artes gráficas, las artes visuales, la danza. Mucha está orientada hacia esto, pero ahí en ese tiempo va a ser mucho peor, dedicado a su culto y a su adoración. Adorar a estas cosas, habiendo sentido el poder de Dios, demuestra odio. Juan 3, 19 y 20 dice: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y dice el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La idolatría no será el único pecado. Sí será un pecado terrible, pero no el único en esos 7 años de tribulación. Esta descripción final nos recuerda mucho lo escrito por Pablo en la carta a los romanos. Y voy a leer, es un texto largo, pero vale la pena. Romanos 1, 28 al 32 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Parece una descripción sumamente detallada del carácter de las personas que aún habiendo sentido todos los juicios, continuarán en rebeldía. Pero a pesar de esa rebeldía generalizada, Dios aún proclama a viva voz lo que dice en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Veamos cuál es el estado de las cosas después ya de este segundo ay. Ha pasado el segundo ay y ya ha muerto más de la mitad de la población mundial, incluyendo por supuesto, a los salvos inocentes que también han muerto. Y usando cifras actuales, eso sería mucho más que 4.000 millones de muertos. Muchos murieron por la violencia generalizada, por hambre, por enfermedad, por terremotos y diversos desastres naturales y hasta por los animales. Y en los dos últimos juicios, sus verdugos han sido los mismos demonios. Los sobrevivientes han vivido en multitud de desgracias, caos y horror. Ha sido más que evidente que ese Dios del que habla la Biblia es real. Aunque no lo quieran escuchar, el mensaje de salvación es predicado. Han visto cómo millones de salvos han sido asesinados injustamente. Han visto cómo su amado líder, el anticristo, es un dictador muy cruel. Sin embargo, Dios en su misericordia mantiene abierta la puerta de salvación. Y miren, eso habla mucho del carácter de Dios. Si hoy sentimos que hay rebeldía en contra de Dios, la rebeldía que se manifiesta en ese periodo de 7 años es terriblemente superior, porque están viviendo en carne propia la evidencia de la existencia de Dios, del poder de Dios, claramente, y aún así resisten a creer. Por eso cuando muchos dicen, yo voy a esperar que venga ese periodo, porque si viene, entonces yo sé que todo es cierto y entonces voy a creer. Eso no es cierto. Si ahorita que no hay este nivel de perversidad, este nivel de engaño, a muchos se les dificulta demasiado creer en medio de tanto engaño, no van a creer. Así que este es el momento. Este es el momento oportuno para tomar una decisión. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos muestras todo esto, no para que nos asustemos, Señor, sino para que veamos lo urgente que es que muchos que no te conocen, te conozcan. Y para presentarles el mensaje, no debemos usar figuras de terror como estas. Sí sabemos que vienen, pero debemos usar amor. Debemos mostrarle cómo eres tú en nosotros, el cambio que tú has operado en nuestras vidas y que eso hable de ti y que su conversión sea por convicción y por amor. Ayúdanos, Señor, para ser instrumentos tuyos en esa tarea. Y oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.